Buenos días, hoy es en esta mañana, viernes 15 de julio del año 2022. Enseñanza basada en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 28. Y el título, Mi existir. Padre, sea nuestra existencia en tu presencia, siempre fiel y verdadera. Perdona nuestros pecados, te suplicamos, rogando podamos ser dignos delante de tu presencia y poder agradarte en nuestras vidas. Sé con nuestros familiares, sé con tu pueblo México, las autoridades. Sea tu bendición en quienes no te conocen y puedan abrir sus corazones y recibirte en sus almas. Gracias. Muchas gracias por tu bondad, por tu presencia, por tu amor. Ayúdanos pues a poder caminar en tu luz y en tu gloria. Obra pues en medio de toda necesidad, de todo problema, de este virus y en medio de todo lo que se presenta en las vidas. Lo pedimos en tu nombre de Yeshua nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a hablar acerca de este capítulo 17 del libro de los Hechos. Pablo, en medio de los viajes misioneros, llega a Tesalónica, de ahí va a una región llamada Berea, luego a Atenas. Atenas, ahí en la región de Grecia. Encuentra dos tipos de creyentes, vamos a decir tres. Algunos que ya conocían algo, que habían escuchado en otros lugares. Filósofos y también mucha idolatría. ¿Qué es lo que hace que él se sienta mal? De tal forma que cuando lo escuchan, lo llevan al Areópago. Este es como un templo de los diferentes dioses que ahí creían en esta región. Él empieza a hablar fuertemente, vaya que es como un templo de los dioses de ellos, el Areópago, y bueno, él tiene un valor muy fuerte, ¿no? Pero en ese mismo lugar les dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Ahora, él les hace una aclaración, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ellos tenían estas palabras, al Dios no conocido. Y Pablo les dice, es al que yo predico, y empieza a aclararles acerca de este Dios. Y dice el verso 24 de Hechos, al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, el que no habita en templos hechos por manos humanas. Ellos tenían una idolatría muy fuerte, de ahí que tenían los templos dedicados a sus dioses con imágenes y con una idolatría muy fuerte, muy tremenda. Entonces él les aclara, darle a entender que él está en todos los lugares al mismo tiempo. Esto se llama, él es omnipresente. Y luego dice el verso 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él capta que en medio de las creencias de estas personas honraban como si ellos le hicieran un favor al Eterno, cuando Él es el que da todo. Y dice, Él da aliento, da vida, les aclara, como dijéramos, no es por intereses tampoco, que mucho luego se acostumbra todavía en algunos casos, y que no es lo adecuado ni lo correcto. Entonces,
les está enseñando a la par y exhortando al mismo tiempo. Y luego aclara, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la luz de la, sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Bueno, aquí ya hablamos de algo profundo, pero está hablando de un linaje primero, linajes de un nivel de presencia espiritual ya en este sentido, porque el linaje de un rey humano no existía, de emperadores y de gente que se consideraba muy culta, muy especial. Pero aquí habla él en un sentido espiritual, descendientes. Tenemos el valor, tenemos una posición de dónde venimos y que es superior a todos los demás linajes. Esto es un hecho. Entonces sigue hablando, dice que en el entendimiento este rey, esto de que se multiplique esa divinidad de él en los tiempos. Ahora, dice, búsquenle para ver si pueden hallarle, aunque no está lejos de todos. Y luego en este verso 28 suelta unas frases, en lo de suelta dice algo tremendo. Empieza a hablar ya de él directamente, ya no de dioses, y también para combatir, pues sí, toda idolatría. Dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Ya no diciendo acerca de en nuestros dioses o en sus dioses o en los muchos dioses que también nosotros tenemos, ya está aquí individualizando, particularizando acerca de uno y único. Por eso dice en él y no en ellos. En él vivimos y nos movemos y somos. Porque de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Él está aclarando que él venía de otro linaje, como el 26 que leímos, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y luego vuelvo a repetir la palabra linaje, que dice, yo soy de el linaje de Dios. Y aclara el 29, siendo pues linaje de Dios por tercera vez, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte, diríamos, o de imaginación de hombres. Ya deja bien claro que no es un linaje que no tenga vida, que no es materia. Y directito el mensaje se nos manda ahí, no es una imaginación de hombres, sino que es, y dándole a entender, un Dios viviente. Bueno, esta introducción tenemos que decirla para que entendamos que nosotros venimos de un linaje de rey, de una posición extraordinaria, así como dice la Escritura, que no pertenecemos al mundo, sino al reino del Eterno. Bueno, movemos las palabras como luego acostumbramos, y la Escritura dice que en él vivimos, nos movemos y somos. 3 palabras: vivir, moverse y ser. Sentimos ponerle y en él somos, en él vivimos y en él nos movemos. Esto es que primero tenemos que ser como él,
para poder vivir en Él y entonces movernos en Él o por Él, y de las dos maneras. La primera palabra, cuando dice en Él somos, es importantísimo nuestro testimonio, es determinante, porque la Escritura dice, o la tomas o la desparramas, que tu amén sea amén y tu sí sea sí. Y ahí no debe existir ninguna duda, ningún complejo de inferioridad o superioridad, ninguna división, apartarse de su presencia. En Él somos, es buscar tener su carácter. En Él somos, es caminar como Él caminaba en cuanto a lo que hacía, de ir de un lugar a otro, de compartir la palabra, de entregarla, de ver esos milagros que realizaba, esas enseñanzas tan hermosas que para la filosofía, los filósofos, él era el mejor filósofo. Hoy es claro que cada quien lo va a acomodar a su creencia y a su manera, y ahí es donde hay mucha equivocación. Entonces, para los poetas ser el mejor poeta, para los profetas el mejor profeta, y así, repito, que cada quien lo veía de acuerdo a su creencia, a su fe, a lo que eran inclusive ellos. Entonces, el decir somos, en Él somos, es porque ya le entregamos nuestra voluntad, es porque ya dejamos de existir nosotros para que Él sea en nosotros, se vea su presencia y su existir. Ya el cambio que podemos nosotros tener, o debemos tener más bien dicho, es avalado por la misma gente que dice, bueno, antes yo vi que te enojabas, te alterabas, antes hacías esto, aquello, lo otro, y eras muy bueno para hacer lo malo, ¿verdad? Como se pudiera pensar. Pero ya no somos así, ya no somos del mundo, ya no tenemos un existir solamente en los deleites de la carne. Ahora somos diferentes, por eso dice, en Él somos. Ahora pensamos diferente, ahora hablamos diferente, ahora vestimos diferente, ahora ya no es que mi vida es como es el mundo. Mi vida ya no es como es el ídolo, la idolatría que Él está combatiendo. En mucho en nuestras vidas puede darse, si no hay imágenes, el tener algo, alguien, objeto, persona o ser viviente en lugar de Dios es idolatría. Hay que tratar de entender, dice la Escritura, cuando se le habla al rey Saúl de su error que tuvo, que la obstinación, la rebeldía, que es como pecado de adivinación, y la obstinación como pecado de idolatría. Obstinados, necios, siempre retomando, obstinados en que hago esto y lo hago porque lo hago, y es como un tipo semejante tal vez a esta palabra de obsesión, pero va de la mano, pero no es exactamente lo mismo. Pero muy paralelamente, la acción de personas que tienen este tipo de problema es por una idolatría. ¿A qué? Al carro, a los hijos, a la esposa, al esposo, a su autoridad espiritual, una idolatría todavía como creyentes, algún deportista, artista, personaje público, y por ahí. Pero la obstinación en lo espiritual es parte de lo que tiene el espíritu de idolatría. Obstinado, no reconozco autoridad, no reconozco las razones
no acepto en un momento dado lo que yo creo que es y debe ser, y solo yo tengo la razón, y por ahí muchos términos ramitas de la palabra obstinación, o sea, personas cerradas, cuadradas, como se les dice, en cuanto a esa creencia o esa práctica o esa vivencia, y no hay más. Entonces, él, en la inspiración del Espíritu Santo, suelta unas frases, unas palabras que retoman en nuestras vidas, que nos llegan y como un eco, como un tambor, ¿verdad? De esto que ya estamos hablando, en Él somos. Nuestra manera, otra vez lo repetimos, de ser. Se va a ver, pero nos van a señalar en los errores también. Y tú eres de ellos, se le dijo a Pedro. Y Pedro, ¿qué dijo? No lo conozco. Y el gallo cantó. Sí, eras de ellos, te vi con ellos. Dijo, no andaba con ellos. Y por segunda vez el gallo cantó. Él negó ser del linaje del Señor Yeshua. No soy de ellos, no soy de Él. Y una tercera vez se le evidencia, se le cuestiona y se le dice, es que hablas como ellos. Y él dijo, no sé de qué dices. El hecho es que esas tres negaciones hablan de que andaba con él, caminaba con él, Pedro convivía con el Señor Yeshua, pero él dijo, no lo conozco, no sé de qué me hablan, no soy de ellos. Es tremenda la traición. Así nosotros, cuando decimos, es que yo soy cristiano, es que yo leo la Biblia, es que yo oro, es que yo dependo de Dios, y luego son mentiras. Una mentira de esta línea va acompañada de hipocresía, de falsedad, de ser una persona fatua. Esto es como muerto, como que no hay vida, como que no tiene caso mejor ni hablar. Entonces, así hay mucha gente, desgraciadamente, en todas las creencias, pero estamos hablando en este contexto de la Escritura. En Él somos, pero la negación, como hemos hablado, se da de muchas maneras, de muchas formas. La idolatría también, hay quien idolatra cantantes cristianos, a pastores. De alguna manera se cae mucho en este tipo de situaciones. Ahora, quien se idolatra a sí mismo se llama egolatría de ego, que pretende tener la razón en las cosas del Señor, en todo lo de Dios, y solamente ellos, ¿verdad?, tienen toda la razón. Una egolatría de imperfeccionismo que, bueno, hemos repetido muchas veces. La Escritura dice, buscamos que sea la estatura del varón perfecto, pero otra cosa es el perfeccionismo, que todo les parece mal, todo ven mal, nadie está bien, solamente la persona que tiene este problema, y nunca están contentos con nada, una vida de amargura, tratando de corregir a todos. Y sí, pues todos tenemos algún error, algún defecto, alguna deficiencia. Entonces, así no vamos a lograr ser como Él. No como un imitador, aunque Pablo lo dice, sean imitadores de mí como yo del Señor Yeshua. Pero no va por ahí. Debemos de ser directamente, tratar de vivir como Él vivía, de ver lo que Él hacía. Por eso el segundo punto dice, en Él vivimos. Para poder vivir en su presencia, hay que ser como Él. La palabra conocer, por eso es que en ocasiones cuando un cristiano o un creyente, como se llame, de la denominación que sea, falla, la expresión inmediata de muchas personas es, ¿y eso que conocía del Señor? Bueno, yo creo que no lo conocían. Al hacer esas cosas X, pero que dejan mucho que desear, entonces se está viendo que no eran. En Él somos, no es cierto. Se está viendo, comprobando que para vivir con Él
se necesita morir. Morir a la pasada manera de vivir, de cómo somos, va de la mano. Tal como soy, pues así vivo. Entonces, el pensamiento, lo que veo, escucho, hablo, emociones, sentimientos, tiempos y todo lo que recibimos del Eterno, tenemos que aprender a depender solamente de Él, únicamente de Él, por Él, en Él, para Él, porque Él es nuestro todo. Él es nuestra propiedad. En Él somos para existir como Él, para vivir como Él vivía. Yo tengo entonces que vivir como Él, con humildad, manifestando el poder del Altísimo en palabra, en enseñanza, en oraciones, en milagros. Eso es vivir con Él. Si nosotros vivimos con Él, Él vive con nosotros. La palabra lo dice: ya no vivo yo, mas vive el Señor Yeshua en mí. Y todo lo que vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, en la fe de Él, de que no vamos a darle vuelo o a vivir nuestra propia vida como nosotros queremos, pensamos, deseamos, nos deleitamos o nos parece. Por eso hablaba del perfeccionismo. No, vamos a vivir como Él vivía, y vivir como Él vivía, a vestir como Él. Claro, son otros tiempos. Usted va de túnica a su trabajo y lo corren, pero es el hecho de la túnica representa un pueblo. La túnica representa de dónde somos, representa con quién estamos. De ahí que la vestidura espiritual, y que es la básica, tiene que manifestarse en una vida espiritual como el Señor Yeshua. Ser como Él, en Él vivimos. Él se apartaba a orar noches enteras. Él tomaba la prioridad siempre de antes un consejo, una sugerencia, una opinión. Siempre el primero era en la presencia del Eterno. Por eso oraba de noche cuando no hay tanta interrupción, de tal forma que Él vivir en el Señor es como Él vivía, hablando del área espiritual, siempre predicando, siempre sanando, siempre liberando, de una región a otra, caminando en desiertos, de pueblo en pueblo, caminando hasta sobre el mar. Y como Él dijo: yo soy el camino que lleva la verdad y que lleva la vida. Y eso es vivir con Él. No podemos nosotros decir soy como Él. En Él somos, nos falta muchísimo. En Él vivimos muchísimo más. El prefijo en significa dentro del griego. Entonces tenemos que vivir dentro de Él para que se vea más su presencia. Es necesario que yo me haga chico, me haga menos, más pequeño. Es necesario que yo merme para que el Señor Yeshua crezca. Que se vea más en nuestras vidas su presencia, que se vea de su luz, que se vea nuestro carácter, que se vea en nuestro hablar, mirar, en todas las áreas posibles de nuestras vidas, se vea Él. Hablando de ese amor, no enojándose, no pecando y tantas cosas que podríamos decir. Entonces, para mí el vivir es el Señor Yeshua y morir es ganancia. Pero no vamos a tener ganancia, recompensa o una bendición muy grande en cuanto a que al vivir no se está viviendo como debe de ser, y luego todavía pensamos que ya directitos al reino en cuanto la persona tenga que partir de esta tierra. Es a nuestra conveniencia, creencia, pero es muy diferente de acuerdo a la Escritura. En Él, para vivir en Él, no tenemos que vivir como Él. Este es tener un conocimiento de su existencia y de todo como lo que Él vivía y todo lo que Él hacía. Por eso es que la palabra que usamos muy comúnmente en las fallas de otros comentaba: y eso que conocía del Señor, o le conocía. Para conocer hay que vivir con la persona, hay que pasar pruebas con la persona, hay que vivir bendiciones
con la persona. Hay que enfrentar situaciones en diversidad de ataques, de pruebas que a toda la gente se le puede presentar sin importar la edad, los años en el ministerio o el ministerio que se tenga. Son pruebas, son situaciones, y más en estos tiempos que a todos afecta. Entonces, el vivir en Él, pues debemos demostrar una fortaleza, una fuerza, una fe, una formación, porque en ocasiones se ven creyentes que hablan bonito y ¡ay! Cómo conocen la Biblia, casi se la saben de memoria, pero tienen una vida seca, fría, áspera, que realmente no se ve el Señor. El mismo diablo usó la Biblia para tentar al Señor. Así es que la Biblia no es una garantía de quién la usa y cómo la usa y para qué la usa, de que sea una persona como Él es o viviendo con Él. Se nota inmediatamente, ¿verdad? Entonces, en Él somos, en Él vivimos, y ya sea que yo viva o que yo muera, soy de Él. Es un hecho. Como Job, cuando le quitan la primera etapa de las pruebas, le quitan todo lo que tenía, él lo comentó. Job dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. O como Pablo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, para todo estoy preparado. Todo esto habla del carácter de nuestro Señor Yeshua, para ser como Él y vivir con Él. No como Él, para Él, en Él. Todavía un acercamiento más real, más veraz, más verdadero. Ser como Él es que todo lo que yo haga, antes voy a razonar, a pensarlo, ¿qué haría el Señor Yeshua en mi lugar? Y tratar de hacerlo. Conocemos que Él en carne demostró misericordia, sabiduría, inteligencia, usó el amor, el perdón, vaya, cantidad de prácticas que nosotros no realizamos adecuadamente para ser como Él y vivir como Él, aceptando a todo tipo de personas, no importaba las enfermedades o cómo estuvieran. De ahí que no hay más que decir lo que Él comentó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Para ser como Él, en Él somos, en Él vivimos. Tenemos entonces que tomar esta presencia de Él en nuestras vidas y caminar en la verdad. Dice, es el camino, la verdad y la vida. Caminar en su caminar, en su camino, en su verdad. El camino, la verdad y la vida, Él lo vuelve a decir. Y en esa vida que Él tuvo, para nosotros practicarlo. Y en este tercer punto dice, en Él nos movemos. Somos, vivimos y movemos, ya en la guía del Señor Yeshua por medio del Espíritu Santo. Él lo dejó establecido. Él les va a recordar, todo les va a enseñar, recordar, enseñar, compartir todo lo que yo hice, todo lo que Él dijo, de todo lo que Él enseñó, independientemente de que en el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, pues está la revelación, está el discernimiento, las confirmaciones de nuestras peticiones, necesidades. En Él nos movemos, en la guía. Es la guía del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es dejar todo el orgullo y la dureza para dejarnos guiar, porque Él nos respeta. Y si no estamos adecuadamente listos para que Él nos mueva y no nosotros, en automático vamos a hacer las cosas, o si nos lo va a poner en sueños, en la palabra, en un testimonio, en alguien que hasta nos saluda, y se da directito, y eso nos mueve a hacer su voluntad. Para vivir con Él hay que cumplir, hacer su voluntad, porque nacemos de Él, de un linaje de rey, de un linaje que tiene toda la autoridad, la potestad, tiene toda la soberanía. Es el linaje de un rey, y así nosotros
tenemos que en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Nuestros pies manejados por Él, ¿verdad? En Él vivimos, pedir al Espíritu Santo nos dé la palabra de Él, y en todo y por todo manifestar que esa presencia hermosa está en todos nosotros lo mejor posible. En Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos. Dejar que Él tome esa dirección para nuestras vidas y nos la ponga ahí, en el corazón, en la mente. El vivir en estos 3 puntos bien determinantes, y que siendo verdaderos, de en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos, entonces vamos a llevar una vida bonita, fortalecidos con la seguridad, la confianza de que nos enlaza, nos hermana y nos une el ser como Él, el vivir como Él y el movernos como Él se dejaba por medio del Espíritu Santo, por medio de las instrucciones del Padre, y donde Él obedeció fielmente. No hubo reproches, ¿por qué yo? ¿Por qué no? De uno yo y quién es mejor, y por qué voy a hacer esto o voy a hacer lo otro. No, en Él nos movemos, es porque ya está implícito, sellado, configurado, grabado, memorizado el amor del Señor Yeshua sobre nuestras vidas, así como el estado de los apóstoles. No es que no podían ellos demostrar un testimonio claro, directo, verdadero. Claro que se puede en cuanto a los discípulos, pero retomándolo en nuestras vidas y aplicándolo. Y después de lo que dice la Biblia y de todos los años que nosotros hemos ya tenido, tal vez llámele tropiezos, resbalones, caídas, como le quiera llamar, no debería de ser, pero ahí está. Pero también está el que nos tiende la mano, el que nos jala y el que nos lleva a la torre. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será. Bueno, que esta palabra en nuestras vidas, en nuestro ser, el buscar como Él es, en un momento dado, el vivir como Él vivió en carne. Todo esto me refiero en su ministerio en carne, y ahora dejarnos mover por el precioso Espíritu Santo. Si nunca has escuchado palabras de este tipo, bueno, la Escritura dice que todo esto que hablamos para poder ser como Él, vivir, para poder nosotros ser movidos por Él, y no por lo que hablamos, mundo, influencias, demonios y consejos de personas que realmente no conocen y se dejan engañar. Es decirle, tú eres la verdad. Aquí está mi corazón, que representa mi alma, mi yo mismo, y te lo entrego, Señor. Te entrego mi vida y haz en ella, en mi vida, en mi alma, un perdón. En medio de un arrepentimiento, confírmalo, ese debo tenerlo yo, y hazme como tú eres, para moverme como tú quieras. Es pues el repetirle, eres mi Señor, mi Salvador. Renuncia al Satán en el nombre del Señor Yeshua. Te recibo como el Cordero de Dios, que quita el pecado y da vida eterna. Así repite esta oración. Aunque para algunos ya parezca una repetición, pero es el mensaje, y entre más lo repitamos, repita entonces esta oración muchas veces, todas las que puedas, y Dios va haciendo una obra de configuración, codificación. Cuando menos te des cuenta, ya estás en este mover, en como Él es, ya está siendo como Él, y el entender que Él nos da la vida, y como dice la Escritura, una vida de bendiciones, una vida en abundancia, no limitada, no pequeña,
no corta, sino en bendiciones. Entonces vamos a dejar que nos mueva. Repite la oración, repito, y tu vida ya es otra. Por nuestra parte, el abrazo de siempre, el amor de siempre y el agradecimiento de siempre de su apoyo, las oraciones. Gracias. El Eterno les bendice. Shalom.